profesional, pero por otro lado, la propuesta educativa, profesional y, bueno, científica y espiritual que ha ido desarrollando a través de su trabajo. Ujú. Y eso es precisamente lo que nos viene a compartir él ahora, que a veces se ve como algo así como mágico, como sincrónico. Este, pues nos sentimos muy halagados de poder recibir su presencia. Y sin más, antes de que me llegue yo a tener aquí más fallas, le doy la bienvenida, doctor, y si nos quiere usted, em, pues contar un poquito acerca de cómo es que concretó su proyecto y bueno, después de que nos presente, claro está, el tema que nos está citando el día de hoy. Poco a poco voy a irle dando entrada a la gente que está entrando, no se me desesperen. Doctor Hidalgo, adelante, por favor, si nos hace el favor de empezar con la exposición de su trabajo. Usted es coanfitrión, puede manejar su presentación. Muchísimas gracias, Ofelia. Gracias, Carlos. Gracias a todos los presentes. Bueno, pues vamos a iniciar esta exploración entre lo que sería la teoría o la física cuántica y el despertar de conciencia. No sin antes comentar y para dar seguimiento a lo que había, mi área principal de especialización es el área de la salud. Y algo que había, los que hacemos medicinas tradicionales y complementarias, medicina integrativa, tipo homeopatía, acupuntura, ayurveda, medicina china, medicinas ancestrales, medicina prehispánica, mexicanidad, decíamos, tiene que haber una teoría unificadora que unifique los diferentes conceptos y que pueda dar una explicación fundamentada en la ciencia, pero con respeto a las tradiciones ancestrales, que unifique y que pueda explicar con una sola teoría cómo funcionan todas las diferentes técnicas de sanación. En ese sentido, es que entre bambalinas, desde el siglo pasado, cuando estábamos en congreso y cuando había reuniones de expertos, decíamos, la solución seguramente está en la parte de la física cuántica y las teorías de los aspectos cuánticos. Es así, Ofelia, que yéndonos por esa idea y buscando una teoría unificada de la medicina integrativa, empezamos a desarrollar y profundizar en la parte de las teorías de la física cuántica, profundizamos en varias cosas, pero conforme íbamos encontrando elementos, fuimos encontrando también paralelismo con las diferentes tradiciones sagradas, con la sagrada tradición iniciática, con diferentes aspectos, simbología y conocimientos, y nos dimos cuenta, como es natural, que no hay nada nuevo bajo el sol, que los diferentes aspectos que hay, que lo que decían las diferentes tradiciones, a lo mejor el Ayurveda con los hindús hace 8.000 años, la medicina china hace 5.000 años, el mismo Hipócrates como líder espiritual hace tan solo 2.400 años, eran aspectos en común, aspectos que ya tenían ese tipo o esos elementos de conocimiento y que de alguna manera había ese elemento y que lo mucho de lo que se estaba descubriendo y proponiendo realmente era nuevo, ¿no? Pues vamos entonces a adentrarnos de una manera, intentaremos breve, intentaré ser muy puntual y ustedes me van dando pautas, estaré atento tanto al chat como si alguien levanta la mano también para poder dar la participación y estaremos en este sentido. Vamos a hablar de la teoría cuántica, principios fundamentales y el impacto para esta nueva comprensión del universo y cómo lo vamos a tener. La teoría cuántica, los diferentes conceptos de los aspectos cuánticos nos dan elementos fundamentales. Voy a estar cerrando micrófonos si se abren, pero con todo gusto, si alguien quiere, levante la mano virtual o en el chat para avísenos para estar dándoles la palabra e interactuar y permitir tal. Cerraré micrófonos cuando no se comente, simplemente porque a veces por error se abren y evitar que se vicie el sonido con ustedes, pero con todo el gusto. Si alguien participa, pues de eso se trata, ¿no? Que interactuemos y que podamos enriquecer cada uno de estos aspectos. Bueno, para el año 2004, entre el 2004 y el 2007, fundamos, junto con el doctor Rómulo Rodríguez de la Universidad de Camagüey en Cuba, el Centro de Ciencias de Complejidad enfocados a la medicina, porque las ciencias de la complejidad precisamente es este aspecto de lo que llamamos la física cuántica, pero también hay otros y lo abordaremos aquí, la teoría del caos, la geometría fractal y otros elementos. Repito, en un inicio lo hicimos enfocados al aspecto
de la medicina, porque es lo que practicamos o lo que nos hemos formado. Sin embargo, fue natural ir encontrando los paralelismos con la sagrada tradición iniciática. Bueno, la teoría cuántica ha revolucionado nuestra manera y la comprensión del mundo a nivel subatómico. Precisamente cuando hablamos de lo cuántico, hablamos de eso infinitamente pequeño. Principios como la dualidad onda-partícula, que muchos de ustedes hoy día entienden, en el cual a nivel cuántico, un electrón, un átomo se puede comportar como una onda, que sería la parte de energía, o como una partícula que nos va a estar dando en ese sentido los aspectos y conocimientos en cuanto a la parte de apertura, ¿no? Ese aspecto es importante para que se pueda quedar de alguna manera en ese sentido, ¿no? Bueno, pues teniendo esto, también, pues el principio de incertidumbre del cual vamos a hablar en varios momentos de esta sesión, el principio de incertidumbre de Heisenberg ha desafiado nuestra noción clásica de la realidad. Estos conceptos cuánticos revelan que el universo opera de una manera sorprendentemente diferente a lo que nuestra incluso intuición sugiere. La teoría cuántica ha sacudido los cimientos de nuestra percepción del mundo, abriendo nuevas perspectivas sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Entendamos como una visión general en este aspecto. Todo en las tradiciones es un aspecto de dualidad. Todo es dualidad. Por ejemplo, para los chinos existía el yin y el yang en la parte del Tao o el Dao. Para los mexicanos, en el Ometeotl que tenemos, esa parte del Ometeotl como tal nos habla de dualidad. Para los incas, Pachamama y Pachatata, o Manco Cápac y Mamaocli, ¿no? Dependiendo de la tradición para el pueblo del sol. Entonces, cada uno de los elementos nos hablan siempre de una dualidad. Cuando hablamos en los aspectos de física cuántica, nos vamos de las partículas fundamentales, y las partículas fundamentales serían, si nos vamos con un tamaño de 1 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 33, serían las cuerdas de lo cual está formado el universo, pero la vibración de las cuerdas forma dos partículas pequeñas cuyo tamaño sería equivalente a 1 por 10 a la menos 18, hablando en metros, y tendríamos esa dualidad en los fermiones y en los bosones. Los fermiones, por un lado, forman todo lo que se puede tocar, todo lo sólido que hay en el universo. La madre tierra, por lo tanto, sí, ya estarán pensando que tiene una equivalencia con la parte correspondiente, con la parte femenina o el yin. Y la parte yang, que serían los bosones, tiene que ver con todo lo que es energía, como la que emana el Padre Sol, lo masculino. Entonces sigue siendo el mismo principio que las diferentes culturas ancestrales tenían, pero ahora lo nombramos fermiones y bosones. Y los fermiones y bosones formarán todo lo que existe propiamente en los elementos propios de la realidad. Más allá de las implicaciones teóricas, los principios de la física cuántica han tenido un impacto profundo en diferentes áreas, que va desde la tecnología, hoy ya estamos hablando de computadoras cuánticas, la biología, que nos habla precisamente de cómo se puede a este nivel pequeño permitir que pueda haber nutrientes, y hoy sabemos que podemos corregir con la nanotecnología que tiene principios cuánticos enfermedades que hace poco únicamente se controlaban. En la medicina, obviamente, el desarrollo de la computación y los diferentes avances que podemos tener. Entonces, de alguna forma, pues hablamos, por un lado, y mencionaremos la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que tiene este desarrollo en ese aspecto, de que mucho de lo que llamábamos en el aspecto holístico, le llamábamos que era manejo de energía, pues hoy día reconocemos que nos equivocamos. Muchas cosas no son energéticas, son informáticas. El campo de resonancia mórfica, acorde a este biólogo inglés, Rupert Sheldrake, que es una de las teorías más innovadoras y más revolucionadoras que hay a este aspecto, nos habla de que precisamente estos campos son informáticos, y al ser informáticos, a diferencia de lo que fuera energético, no van a perder o no se van a debilitar en el transcurso del tiempo, van a mantenerse con toda la fuerza. Los campos de resonancia mórfica que nos habla del grupo Rudolf Sheldrake, y que hoy día hay mucha evidencia científica sobre esto, es muy parecido en lo que la antigua India llamábamos Akash, y que se occidentalizó bajo el concepto de los archivos akáshicos, por poner en algún momento. Nos comenta Josué que si al final podemos explicar el significado de la imagen de la diapositiva. Bueno, realmente la mayoría de las diapositivas que estamos usando, me voy de una vez para no regresar, tienen dos elementos. Esta es una imagen que de hecho
Realizamos, sí, con el apoyo de diferentes herramientas, entre ellos actualmente la IA que tienen, pero ocupamos dos aspectos. Uno, el aspecto de dualidad, pero conservando los aspectos de las diferentes iconografías que en el campo ocupamos las tradiciones sagradas. Hay un aspecto y esta imagen para mí tiene mucho simbolismo, qué bueno que lo preguntas, Josué, te refieres a esta, ¿no? Em, que es la parte de lo que había en el México prehispánico que llamábamos los inframundos y los supramundos, que se parece mucho a lo que en la teoría M hablamos de en la teoría M se habla de las brandas multidimensionales y de lo que sería en el multiverso. O sea, el multiverso, nuestro universo, acorde a la teoría M, que es una de las teorías de la física cuántica, está formado por varios universos. Hoy día, para los jóvenes, y, bueno, para los chavos como nosotros, es muy común verlo. A lo mejor las películas de Marvel, tipo del Doctor Strange, que hablan del multiverso y todo esto, ya lo ha hecho más común. El ejemplo común que poníamos era como un pan de caja, con el que se hacen los sándwiches. El pan completo sería un universo y cada una de las rebanadas sería una realidad o un universo. Un universo dentro de los universos. Hablamos de las branas multidimensionales. Es curioso cómo esto que está descubriendo la física cuántica y que hoy día dice, todavía no sabemos, sabemos que existen estas branas multidimensionales, estos universos dentro de los universos, pero no sabemos cuántos son, pueden ser infinitos. Bueno, en el México prehispánico ya los habían contado y hablaban de 9 inframundos y 13 supramundos, acorde a la tradición mexica, ¿no? Entonces ya lo tenía y es parte del simbolismo que estamos teniendo. El centro de esto, que era el México, que se traduce a veces como el ombligo de la luna, pero que era el México, ese centro, era donde entraba el Olin Yolitzi, y ese Olin era la entrada precisamente del inframundo a la realidad aquí, al México, a la unidad, y el supramundo, la unión del inframundo con el supramundo, los 13 inframundos supramundos que corresponden a los planos superiores y los 9 inframundos que también simbólicamente corresponden a esos 9 meses de gestación que tenemos. Es un poco hacia donde fuimos en la elaboración de esta imagen. Pero bueno, eh, continúen. Eso que decíamos sobre la parte de los campos morfogenéticos y cómo los tenemos y hoy día nos da una explicación y con esa relación. Todo esto y esta visión de la parte de las teorías cuánticas nos dan una interconexión holística y estos campos de información, repito, informáticos, nos dan los elementos que pueden atravesar las barreras espacio-temporales, desafiando nuestra comprensión tradicional de la realidad. Algunas de las herramientas en terapia que hoy tenemos que están tomando estos campos informáticos es, por ejemplo, la teoría sistémica de Bert Hellinger, cuando hablamos de constelaciones familiares, que lo que estamos accediendo de manera real es al campo morfogenético del clan o de la familia, o sea, una terapia transgeneracional. Es por eso que cuando llevamos a terapia a nuestros pacientes y hablamos de este campo de resonancia mórfica, realmente en esa apertura de conciencia, y lo digo con todas sus palabras, apertura de conciencia, que es esa apertura del campo de sabiduría, lo que estamos haciendo realmente es accediendo a la información, al campo de resonancia mórfica familiar. Por eso es que alguien que no te conocía y que entró a la técnica, a la terapia, y de repente asume sin saberlo el papel de tu abuelo, habla como tu abuelo, tiene recuerdos similares, emociones similares, te dice las cosas y actúa como él, cojea del piel que hablaba él, incluso pareciera que en la dinámica le transformara la cara y tuviera la forma de tu abuelo. Eso antes le llamábamos espiritismo y afortunadamente, gracias a la ciencia, llamamos que son campos de resonancia mórfica y es psicoterapia eh, sistémica transgeneracional. Todo esto da pie a varios fenómenos emergentes, las interacciones sutiles entre organismos, campos energéticos que dan lugar a fenómenos como la memoria celular y obviamente la sincronicidad en el campo de la salud, dando pie a técnicas como la radiónica y la kinesiología, que ya hoy día tenemos una base científica para poderlos explicar por medio de estos elementos. Hay algunos de los pioneros que dieron este tipo de aspectos, ya hablé de Rupert Sheldrake, pero también Niels Bohr, que decía, cuando se examina la realidad a escala atómica, estamos hablando de que él diseñó el esquema del átomo, ¿verdad? Ya no podemos hablar de la naturaleza de las cosas de una manera simple y directa. ¿Por qué? Porque se convierte en complejo. Por eso es que hablamos de las ciencias de la complejidad y el gran teórico de esto pues es Edgar Morin en la actualidad, el gran filósofo de nuestros tiempos es Edgar Morin en la actualidad para esto. El principio de incertidumbre, nuevamente lo retomamos, yo dije que íbamos a hablar en muchos momentos de esta sesión sobre el principio de incertidumbre de Eisenberg. Eh,
parte de lo siguiente. Y dice, no se puede determinar con precisión al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula. ¿Por qué? Porque funciona como materia física y como onda energética al mismo tiempo. Hay diferentes citas científicas que nos van a dar pie a este tipo de elementos y que respaldan los conceptos clave de la física cuántica y la conexión con la ciencia. Vamos a ver algunos elementos que nos parten de esto. Primero, la física cuántica desafía la visión clásica de las cosas. Recordemos que la ciencia actual se basaba en un libro maravilloso, genial, que se llama Filosofía, eh, Bases Matemáticas de la Filosofía Natural de Sir Isaac Newton, escrito en 1673. O sea, hace más de 300 años, 330, 350 años. Oye, Isaac Newton fue un gran visionario, se adelantó a su época, pero no podemos basar toda la ciencia en un texto escrito hace más de 300 años, cuando cada vez, cada día, y sobre todo en los últimos 30 años, se han descubierto y avanzado más cosas de la ciencia, de la tecnología y de la comprensión de la realidad. Entonces, por eso es que se desafían las visiones clásicas, rompiendo con esos conceptos y dándonos cuenta que es, por ejemplo, un muy buen amigo, el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet, que es el creador de la teoría del desdoblamiento cuántico, él es francés, pues nos habla precisamente de que él, por eso matemáticamente, fue el primero en comprobar la existencia de las velocidades superiores a la velocidad de la luz, llamadas velocidades superluminosas, y determinó y rompió, porque todas las teorías, a ver, él tuvo que cuestionar y contradecir a Albert Einstein, por ejemplo, uno de los teóricos y las vacas sagradas de la física, porque decía, no, la velocidad de la luz no es el límite. Hay velocidades mayores de la velocidad de la luz y gracias a esto es que podemos manifestar el desdoblamiento cuántico de conciencia, ¿no? Y actualmente está comprobado. Conexiones con la sabiduría ancestral, algunas filosofías como la cábala, las tradiciones orientales, describen una realidad unificada e interconectada, algo que resuena profundamente con los descubrimientos de la física cuántica y que estamos hablando de esto que yo les comenté que buscábamos y encontramos muchas de estas respuestas, porque en el área de la salud y de la medicina integrativa estábamos buscando una explicación unificada y en esa explicación unificada pudimos ver y creemos que estamos apenas vislumbrando esa base y esa pequeña luz, esa puntita del iceberg en una teoría unificada, no solamente en este caso de la salud, sino de la conciencia humana. Una sola teoría que nos permite, como han dicho los físicos, la explicación de todas las cosas, que nos va a permitir, como en el punto 3, redefinir nuestra realidad. La física cuántica, la sabiduría ancestral, apuntan a una nueva comprensión que abraza la unidad fundamental de la mente y de la materia, explorando las conexiones profundas que pueden ayudarnos a ver el mundo de una manera verdaderamente transformadora, donde lo observable y lo sutil se funden en una danza cósmica. Hay ciertos paralelismos, por ejemplo, quiero mencionar el paralelismo que hemos encontrado con la Cábala en las perspectivas espirituales sobre la naturaleza y la realidad. Más allá de los conceptos científicos que tiene la física cuántica, existe una rica tradición espiritual que ha explorado profundamente la naturaleza y la realidad. Estamos hablando y nos vamos a ir a más de 5.000 años en la antigüedad, que son precisamente las fechas de las cuales nos hablan, o cuando mencionamos los años judíos o hebraicos, los años de la verdadera luz, acorde a como dicen ellos, pues nos habla precisamente ese campo y esa unidad en el cual encontramos una realidad fundamental. Al igual que la física cuántica, la Kabbalah plantea que la realidad no se limita a la materia, sino que se extiende a dimensiones sutiles de energía y conciencia. Conceptos cabalísticos como el árbol de la vida y los 10 céfiros tradicionales. Pero aquellos que conocen un poco de Cábala sabrán que existen no solamente 10 céfiros, sino hay una onceava céfira, que es la céfira Dat. Entre Keter y Malkut, que son las 10 céfiras tradicionales, hay una que además está fuera del árbol en una visión de dos planos que estaría de forma tridimensional, en la onceava céfira que es Dat. Qué curioso que la teoría M del doctor Witten, que explica la realidad acorde a la física cuántica, nos habla y nos plantea que matemáticamente comprueba la existencia de 11 dimensiones en esta brana multidimensional. Bueno, lo que plantea la ecuación matemática de Witten es que una de dos opciones, o existen 11 dimensiones en esta realidad o esta realidad no existe. Preferimos pensar que existen 11 dimensiones. En esa visión, qué curioso que las 11 dimensiones de Witten, comprobadas bajo ecuaciones matemáticas, equivalen a lo que hace más de 5.000 años los cabalistas hablaban, porque están hablando de 11 céfiras o 11 esferas divinas,
que corresponderían a estas 11 realidades o estas 11 dimensiones de las cuales nos plantea el doctor Witt. Coincidencias, que el conocimiento de hace más de 5.000 años se parezca y coincide en números y en fases y en explicaciones con lo que las teorías más modernas de las ciencias de la complejidad y la cuántica nos están exponiendo hoy día. ¿Realmente será una coincidencia? ¿O será que hay un avance en la misma dirección? Hay conocimientos de las tradiciones, la India, China, prehispánicas y diferentes elementos que nos permiten ver esto. Por ejemplo, la filosofía de Vedanta y los chakras. Las antiguas tradiciones hindús han explorado profundamente por medio de los textos védicos la relación entre la fisiología humana y los flujos de energía que permean el universo, que nos hablan ya sea la tradición pues, de los 7 chakras, de los 9 chakras, 13 chakras o incluso 5.000 chakras, que unen o que son puntos de encuentro de los diferentes nadis que conforman nuestra realidad y los elementos. La teoría de los 5 elementos en China, del yin y yang, del Dao o el Tao, en donde hablan que la medicina tradicional ofrece una perspectiva integrada en la realidad con conceptos diferentes. Las cosmovisiones de la medicina prehispánica, esta imagen precisamente intenta unir, o fue un collage que ocupamos, uniendo la visión de estas tradiciones hindú y china con la parte de la parte prehispánica, con una visión holística del ser humano, ¿no? Hay diferentes, voy a citar a tres, hay muchísimos que han estado en esta línea entre la ciencia y la espiritual, uno de ellos, y haré citas de los tres, Fritjof Capra, que nos dice, la visión sistémica de la vida reconoce la interdependencia fundamental de todos los fenómenos y la integración de todos los aspectos de la existencia. Deepak Chopra nos dice, la ciencia no es un producto de la materia, sino que la materia es un producto de la conciencia. La conciencia no es un producto de la materia, sino la materia es un producto de la conciencia. Y por último, Thich Nhat Hanh dice, todo está profundamente interconectado. Cuando veo una cosa, veo todo lo demás, que además nos da base al sistema fractal, que retomaremos al final de esta charla. La unidad fundamental del universo, precisamente, va más allá de las divisiones. La física cuántica y las antiguas tradiciones espirituales coinciden en que una verdad fundamental es la separación entre lo material y lo espiritual, entre el yo y el cosmos. Esas separaciones no son más que una ilusión. En la trama del universo, lo real es la común unidad, comunidad. Lo real es la común unión, comunión. Por eso es que todo decimos está profundamente interconectado y entrelazado a niveles sutiles que van más allá de nuestra percepción ordinaria. Conceptos como el árbol de la vida de la cábala, la teoría de los 5 elementos, la medicina tradicional china, revelan la visión holística que tenían las tradiciones ancestrales, donde lo visible y lo invisible, lo finito y lo infinito se funden en una unidad primordial. Esta perspectiva nos invita a trascender las divisiones y a reconocer que somos parte de la gran trama morfogenética que da forma al universo. Hablando de este principio, repito, de orden informático. Implicaciones de la física cuántica para nuestra conciencia humana, más allá de que ya hay una publicación en la revista Nature, que es una de las que tienen más fundamento e impacto científico a nivel mundial, en donde se habla que la formación de la conciencia a nivel de los axones de las neuronas tendría una explicación por el aspecto cuántico. Ojo, eso lo podemos decir y lo decimos de manera constante, pero que esté publicado en la revista de mayor validez científico, una de las de mayor reconocimiento del mundo, pues nos dice que obviamente la orientación mundial hacia el aspecto de la ciencia va precisamente a donde lo vislumbrábamos, a donde estamos encontrando, a donde nos adelantamos dando estos planteamientos. La física cuántica ha transformado nuestra comprensión de la realidad, desafiando las nociones clásicas de la materia y el tiempo. Estas revelaciones tienen profunda implicación para nuestra concepción de la conciencia humana, con una superposición de estados y un principio de incertidumbre que sugieren que nuestra percepción de la realidad esté íntimamente ligada a la observación y a la medición en una escala subatómica, que es realmente donde se va a hacer el desarrollo de la conciencia. Y que conscientemente, porque la evolución de la conciencia tiene que ser una evolución consciente. Así que lo vamos y lo tenemos que llevar como tal. De ahí vamos al gran poder de observación y tomaremos el principio de incertidumbre de Heisenberg, que el simple hecho de medir o observar una partícula altera. O sea, aquí proponemos que la conciencia y la actitud que tiene el observador modifica la realidad.
Y a eso es a lo que estamos llevando y lo que tomamos como una realidad. Por eso es la postura que tomamos, la actitud que tomamos, la frase y cómo realizamos las cosas es lo que nos va a permitir este tipo de cambios. Y esto nos da base a lo que llamaremos la conformación de la realidad. La física cuántica indica que la realidad se manifiesta en respuesta a nuestros patrones de observación y medición. Nuestras creencias, interacciones y estados mentales pueden influir en los fenómenos físicos que experimentamos. Aquí habría tres cosas que quiero mencionar. Uno, vamos a hablar del entrelazamiento cuántico, donde las partículas subatómicas pueden estar entrelazadas, donde el estado de una partícula depende instantáneamente del estado de otra, desafiando la noción convencional de espacio y tiempo. Entonces, dos partículas o dos electrones apareados que podrían en teoría estar uno en un lugar y otro a lo mejor a años luz de distancia, o sea, miles de millones de kilómetros, cuando el uno se mueve y están entrelazados, automáticamente la segunda partícula tendrá un movimiento idéntico. Esto desafía que, por lo tanto, el pensamiento y la conciencia no están limitados a la velocidad de la luz como se creía antes, sino que realmente pueden ser en todo el universo de manera instantánea, ser mucho más rápido que la luz porque estaría instantáneo independientemente de la distancia por el entrelazamiento de partículas. Una trásmica cósmica interconectada. Aquí hablamos de que cada partícula, cada ser vivo, forma parte de una trasma cósmica que se extiende más allá de las limitaciones de nuestros sentidos y que nos invita a contemplar un universo unificado como un todo unificado. Aquí regresamos nuevamente a la teoría M del Dr. Witten, donde nos dice que cada una de las dimensiones a las cuales vamos teniendo acceso de las 11 dimensiones, por ejemplo, hablando de esa teoría multidimensional, nuestros sentidos que tenemos, la vista, el oído, los cinco sentidos que conocemos, nos permiten captar una realidad de cuatro dimensiones. Entendido las dimensiones como algo tan simple como las tres dimensiones del espacio, que sería largo, ancho, profundo, una cuarta dimensión que sería el tiempo, pero esto significa que si captamos cuatro dimensiones con nuestros sentidos, hay siete dimensiones más que están ocultas o enrolladas y que no podemos captar. En el momento que captamos una quinta dimensión en la que nos movemos, porque esta realidad, acorde al Dr. Witten, es una realidad de 11 esferas divinas, 12 céfiros, o bien 11 dimensiones, vamos percibiendo. Por ejemplo, así como si nosotros trazáramos un círculo en el piso y nos metemos en el círculo y decimos, obviamente puedo salir del círculo porque simplemente está en el piso, porque somos seres tridimensionales. Si fuéramos seres bidimensionales, un círculo en el piso nos capturaría, como metafóricamente se dice que en algunas cosas a ciertos seres del bajo astral podemos capturar con estos símbolos o elementos. De la misma manera, si tenemos una conciencia de 5 dimensiones, podremos salir de un cuarto con paredes sólidas tan fácil como salimos de un círculo en el piso. Y conforme vamos teniendo conciencia de una sexta, séptima dimensión, podemos tener una conciencia de estar en más lugares y en más tiempos al mismo tiempo. La 11ª dimensión sería un momento en el que estás en el todo, en todo tiempo y en todo lugar, que estaría la conciencia real, que es la unificación del todo, y nos damos cuenta que nuestro tiempo y nuestro espacio no es más que una ilusión. Claro, Josué nos dice, pues esto tiene que ver con el experimento de la doble herradura de Greensberg, que obviamente son ese fenómeno onda particular. La realidad en constante flujo. La física cuántica revela que la realidad está en un estado de flujo constante, donde las divisiones aparentes de los objetos y sistemas son en realidad una ilusión. No hay nada que nos divida, repito, lo real es la común unión, la comunión, la común unidad, la comunidad. Decíamos en el México prehispánico, yo soy tú y tú eres yo. Yo no puedo ayudarte sin ayudarme a mí. Yo no puedo perjudicarte sin perjudicarme a ti. Somos una conciencia general y universal y hacia eso vamos, al bien común. Aquí partiremos también de tres principios que quiero comentar. Uno, hablaremos de una naturaleza dual de la realidad y uno de los experimentos más famosos y enigmáticos de la física cuántica es el de la paradoja de la doble rendija. Este experimento que ya nos mencionaban demuestra que la luz y la materia poseen una naturaleza dual, exhibiendo tanto propiedades de partícula como de onda, dependiendo del modo que se observe. Esto un poco en esa vía, ¿no?
El patrón de interferencia sería otra vía. Cuando se hace pasar un haz de partículas como electrones o fotones a través de dos rendijas, en lugar de conectar dos patrones de impacto individuales, se forma un patrón de interferencia, revelando la naturaleza ondulatoria de la materia. O sea que a nivel partícula, a nivel cuántica, funciona la energía, se puede comportar como materia y la materia se puede comportar como energía. Y el tercero, que decíamos que este es el principio de incertidumbre, pues la observación altera la realidad. Sin embargo, si se observa cuál de las dos rendijas atraviesa cada partícula, el patrón de interferencia desaparece y se obtiene un patrón de impacto esperado para partículas individuales. Este resultado sorprendente sugiere que la mera observación del experimento afecta la forma en que en realidad se manifiesta, desafiando nuestra noción de la realidad, que parecería que no depende de nosotros, sino que estamos creando esa realidad en cada momento. Interesante. Irma nos comenta que la teoría de sistemas nos menciona que esta interconexión con todo y el todo como un solo sistema viviente. Si hablamos de teoría de sistemas y por eso es que abordamos ya incluso la vida y la salud desde el enfoque para los que hacemos sanación como un sistema. Por eso es que también descartamos la palabra equilibrio, porque cuando un sistema se equilibra, pues realmente el sistema tiende a morir. Pero en cambio, hoy día hablamos de armonía. Lo que hacemos es armonizar sistemas vivos para que se mantengan vivos y además sanos. Vamos a ver, si quisiéramos otra vez poner a tres de estos pioneros, ahí quiero citar a David Bohm, cuando nos dice, la conciencia no es un producto del cerebro, sino una cualidad fundamental del universo. Repito, la conciencia no es un producto del cerebro, sino una cualidad fundamental del universo. Amit Goswami nos dice, la conciencia es la sustancia fundamental de la que está hecho el universo, no la materia. La conciencia es la sustancia fundamental. A ver, todo esto lo podríamos utilizar y podríamos darle una verdad acorde al sistema de Rupert Sheldrake de los campos de resonancia mórfica. Aquí le podríamos dar una explicación. ¿Qué había? ¿Qué le dio orden al universo? ¿La conciencia? O, según Rupert, diría el campo de resonancia mórfica universal, que sería la información que lo forma. Marilyn Shillett, pues no encontramos una foto de ella, así que pusimos a la otra Marilyn más famosa, pero bueno, dice, nuestras creencias sobre la realidad afectan profundamente cómo experimentamos el mundo. Nuestras creencias sobre la realidad afectan profundamente cómo experimentamos. A ver, vamos a entrar a lo que ya habíamos visto, que es el principio de incertidumbre de Eisenberg, que es limitaciones del conocimiento objetivo, ¿no? Eh, Hermanos dice, siendo así, la dualidad es una ilusión. Sí, la dualidad es una ilusión, porque lo existente es la unidad, pero también de esa misma manera podríamos decir que no solo es dualidad, porque aquí hablamos entonces, existen dos aspectos, los fermiones que dan materia y los bosones que dan energía, pero no solamente son esas dos cosas. Lo que conforma el universo entonces sería la materia por un lado, que serían los fermiones como partícula fundamental, la energía, que serían los bosones como partícula fundamental, pero habría un tercer elemento que forma esta triada que crea la realidad, que sería la información. Materia, energía e información serían los tres elementos que nos están generando la creación de la realidad. Este principio de incertidumbre de Heisenberg es uno de los conceptos más revolucionarios de la física cuántica y que para quienes estamos en este camino nos es simple entender. Este principio fundamental establece que existe una limitación inherente en nuestra capacidad de medir y conocer con precisión ciertos pares de propiedades físicas como la posición, el momentum de una partícula. Cuando más precisa es la medición de una propiedad, más imprecisa será la medición de otra. Esta paradoja desafía nuestra noción de un conocimiento objetivo y determinista de la realidad. Según Heisenberg, la mera observación y medición del mundo subatómico altera la realidad que intentamos conocer. Aquí la pregunta clásica es, oye, si un árbol se cayó en medio del bosque, ¿hizo ruido? Si un árbol se cayó en medio del bosque y nadie lo escuchó, ¿hizo ruido de manera real? ¿O para que haya hecho ruido tuvo que haberlo escuchado alguien? La intromisión del observador es inevitable y tiene consecuencias fundamentales en la manera en que se manifiesta la realidad física y en la que es o no es real.
Esto implica que existe una incertidumbre inherente en nuestro conocimiento del universo, lo que nos obliga a reevaluar nuestras premisas sobre la objetividad científica y la capacidad de la mente humana para comprender plenamente la naturaleza de la realidad. Obviamente, estas preguntas que nos hacemos en la actualidad, quienes hacemos investigación o ciencia, no nos la hicimos en este momento únicamente. Seguramente culturas pretéritas lo hicieron también, seguramente hace siglos, hace milenios o decenas de milenios. Y seguramente se respondieron y de ahí salieron muchos del conocimiento de las ciencias ancestrales. La teoría de la complementariedad de Bohr nos habla de la reconciliación de opuestos aparentes. Un físico que ya hemos citado de manera anterior en esta sesión, Niels Bohr, desarrolló la teoría de la complementariedad que propone una forma revolucionaria de extender la naturaleza dual de la realidad a nivel cuántico. Según Bohr, conceptos aparentemente opuestos como onda y partícula pueden ser complementarios y ambos necesarios para comprender completamente los fenómenos subatómicos. En lugar de ver estos aspectos como mutuamente excluyentes, Bohr sugiere que son diferentes facetas de una misma realidad que solo pueden ser aprendidas a través de diferentes enfoques de observación y medición. Actualmente decimos, y de hecho una de nuestras metáforas favoritas, que la pondremos más adelante en una gráfica que hicimos, es la del águila bicéfala. Cuando un águila bicéfala es, oye, el conocimiento de la humanidad es un solo cuerpo, el cuerpo del águila, pero tiene dos cabezas. Una cabeza es la filosofía y la espiritualidad y otro es la ciencia y objetividad. Entonces, tanto la ciencia como la filosofía pertenecen al mismo cuerpo de conocimiento de la humanidad, al mismo campo de resonancia mórfica, aunque son cabezas diferentes, que aparentemente ven hacia lugares diferentes, que aparentemente tienen seguidores diferentes y disciplinas diferentes, pero que en realidad es parte del mismo cuerpo, que es el conocimiento general o mórfico. Nos comenta Maitons que la incertidumbre de Heisenberg es importante porque sin ella no se podría entender el mundo cuántico, claro, y no se podría entender además porque hay elementos de manejo que en las tradiciones iniciáticas han mencionado mucho. Nos pregunta José, ¿para usted qué es Dios? ¿Cómo es? Acuérdate el principio de lo que es el Yod Hibau Hi de los hebreos, que en esencia dicen tienes que conocer, o cómo explican para algunas tradiciones iniciáticas, como es la tradición de la masonería, cuando hablan del gran arquitecto del universo. ¿A qué se refiere? Al final, cuando se refieren a este tipo de elementos, es como el ser humano, en su desarrollo de conciencia, lo que es un co-creador de la realidad. Y en esa co-creación de la realidad participas y tienes, en ese sentido, que es, todos somos Dios en unidad y comunidad, sí, pero no somos Dios. A ver, es como si dijéramos, para todos el espíritu es como una gotita de agua, todos tenemos nuestro espíritu individual perteneciente al campo de resonancia mórfica que tiene, pero una gota de agua del océano tiene las características físicas, químicas y la composición del océano, ¿verdad? Pero una gota de agua no es del océano, aunque tenga las características. El espíritu individual es a Dios como una gota de agua al océano, es parte de él, tiene sus características, tiene todas sus facultades, pero no es solo él, ¿no? Solo lo seremos en comunidad, no solamente las diferentes razas, raíz y los diferentes aspectos. Pero bueno, allí es un término donde podríamos hablar y profundizar mucho y nos... Aplicaciones prácticas de la física en la vida diaria, física cuántica. Primero, actualmente sabemos que hay dispositivos electrónicos y microchips, encriptación cuántica, sensores y detectores de alta precisión, terapias médicas avanzadas que se están desarrollando. Además, la meditación y conciencia nos ayuda a explorar estados alterados de conciencia y que algunos de estos estados, como es natural, pues van a tener su explicación desde este tipo de elementos, estos aspectos que son eh, esta visión y que nos va a dar esa complementariedad y esos aspectos que tendríamos con el cosmos. Bueno, vamos a poner nuevamente algunas citas que ya habíamos mencionado, pero a algunos autores que ya hemos puesto. Nuevamente, Friedrich Capra nos dice, el nuevo paradigma científico ve el universo como un todo dinámico e integrado.
inseparable del observador humano y de su conciencia. Esto lo publica en el Tao de la Física ya en el año 75. Deepak Chopra hace casi 25 años nos decía que la física cuántica nos muestra que la realidad física a nivel subatómico no está separado de la observación y de la conciencia del observador. David Bohm nos decía que la conciencia y la materia son aspectos complementarios de una misma realidad fundamental. Aquí habría también un aspecto y un estudio que normalmente siempre nos mencionan, que es el efecto placebo, y yo le voy a sumar. Así como existe el efecto placebo, también existe otro fenómeno que llamamos efecto nocebo, efecto placebo y efecto nocebo. Algunos estudios han comprobado que simplemente si yo creo que algo me va a funcionar, aunque no me funcione en realidad, simplemente por creer que me va a funcionar en el 30%, hasta el 30% de los casos, va a tener un efecto terapéutico, aunque lo que estuviera tomando es agua sin ningún efecto y tal. Pero también, si algo tiene un efecto real, pero yo no creo en él, y yo creo que no me va a funcionar, sería lo contrario, efecto nocebo, en el 30% de las veces no me va a funcionar. Se critica mucho a la medicina alternativa, a la medicina integrativa, de que sus técnicas funcionan como efecto placebo. Realmente yo creo que eso es muy poco común, ya que tiene una buena reacción entre el 70 y el 99% de los casos. Sin embargo, nosotros sí creemos que en muchos casos la medicina de patente, la que compramos en la farmacia, tiene un efecto placebo. ¿Cuántas veces no se han tomado un medicamento de farmacia? Me lo tomo y a los 5 minutos se me quitó el dolor de cabeza. ¿Qué crees? Que cuando te pones a estudiar, encuentras que la farmacodinamia, el tiempo del mecanismo de acción de un medicamento alópata, normalmente va de los 20 a los 40 minutos, un promedio de media hora. Si se nos quitó la molestia antes, es simplemente porque creíamos que iba a ser así, no porque el medicamento nos lo haya quitado, pero lo que sí nos va a traer son todos los efectos nocivos que a veces dañan otros órganos de nuestro cuerpo. La sincronicidad y las conexiones significativas más allá de la casualidad lineal. Más allá de la casualidad lineal que denomina el pensamiento científico tradicional, la sincronicidad nos invita a explorar un mundo de conexiones significativas que trasciende el espacio y el tiempo, según el concepto desarrollado por el psicólogo Carl Gustav Jung y el físico Wolfgang Pauli. La sincronicidad se refiere a la conciencia del evento que, si bien no están relacionados casualmente, parecen estar vinculados de forma significativa por el observador. Otro de los que también en América desarrolla mucho este concepto es Ken Wilber, cuando habla de la teoría holográfica y cómo se vinculan cada uno de este tipo de aspectos. Estas conexiones acausales sugieren que la realidad posee una dimensión sutil que va más allá de los mecanismos que antes creíamos eran causa y efecto. La sincronicidad revela que hay patrones y sincronizaciones de forma recursiva, de forma que el objeto modifica al sujeto al tiempo que el sujeto modifica al objeto, creando y desafiando la comprensión del mundo y nos invita a reconocer una inteligencia, un propósito oculto, o como lo diríamos en esto, la existencia de un campo de resonancia mórfica que nos determina por dónde deben de ir las cosas y por lo tanto la conciencia. Bueno, aquí ponemos algunas citas más. En este caso, Erwin Schrödinger dice, la conciencia es lo único que tenemos y lo único que conocemos directamente. Todo lo demás es inferencia. Otra vez, el multimensionado en esta sesión, David Bohm, nos dice, la realidad es un todo indiviso, un flujo continuo de la energía y conciencia que trasciende toda división y fragmentación. Se lo publicó en su texto La totalidad y el orden implicado, de 1980. Y citemos nuevamente el Tao de la física de Fritjof Capra, donde nos dice, la física cuántica nos muestra que la realidad no puede ser comprendida como un conjunto de objetos separados, sino como una red de relaciones y patrones interconectados. La conciencia como campo fundamental, implicaciones revolucionarias. La física cuántica ha desafiado nuestra noción de la realidad al revelar que la conciencia juega un papel fundamental en la conformación del universo.
a un nivel subatómico. Recordemos lo que nos decía también el Kybalión, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, como es en lo infinitamente grande, lo es en lo infinitamente pequeño. O sea, es un reflejo de los diferentes planos de la realidad. Y esto nos permite ver la realidad como una unidad, pero también una visión holística de las cosas. Actualmente podemos hablar de las neurociencias y conciencia y vamos a hablar de cómo se exploran las correlaciones neurales en la experiencia. La creciente comprensión de diferentes procesos neuronales ha arrojado nueva luz sobre la naturaleza de la conciencia y su vínculo con nuestro cerebro. Los científicos han identificado patrones de actividad cerebral que se correlaciona con diversos estados de conciencia, desde la percepción sensorial hasta los estados alterados de conciencia, con los famosos enteógenos inducidos por meditación o las sustancias enteógenas que antes llamábamos psicoactivas, ¿no? Mediante técnicas de neuroimagen avanzada se ha podido observar que las diferentes regiones del cerebro se interconectan y se activan en función de la experiencia subjetiva del individuo. Estos hallazgos sugieren que la conciencia no reside en única un área, sino como ya hemos explicado, está grabada de manera holográfica en el cerebro, en el sistema nervioso y en todo nuestro cuerpo, e incluso, nos atrevemos a decir hoy día, fuera de él. Estos hallazgos nos dan esta premisa, ¿no? Vamos a mencionar como tenemos y empezando la conclusión, aunque vamos todavía con algunos conceptos, vamos a hablar todavía de fractales y vamos a hablar un poco de otros elementos, pero a lo largo de esta sesión se han explorado la interconexión entre la teoría cuántica, la conciencia y las tradiciones espirituales, que es lo que pretendemos decir, no hay nada nuevo bajo el sol y mucho de lo que se está descubriendo es simplemente darle una validación científica a estos aspectos. Nos queda aún una exploración científica en diferentes áreas que hay que ir con mayor profundidad y claridad, conexiones espirituales, explorando hallazgos científicos, cómo se conectan con las sabidurías ancestrales y que cada vez tenemos más en México y en el mundo, un diálogo enriquecedor que nos va a dar toda este aspecto. Aquí pongo algunos, repito, no hemos terminado, pero menciono algunos textos. Eh, Nos pregunta Josué, en esto que está mencionando la sincronicidad, ¿el electromagnetismo del planeta tiene que ver en todas las áreas, ¿no? Electromagnetismo del planeta, las mismas frecuencias Schumann, que sabemos y nos hemos dado cuenta que se han ido acelerando, modifican de manera directa nuestra conciencia. Un Richard Boring-Mayer, uno de los científicos que estuvo trabajando con astronautas y campos electromagnéticos terrestres y luego con imanes, vino a México en algunas ocasiones invitados por un buen amigo de Guadalajara, el doctor Héctor Solórzano del Río, y él empezó a dar las bases de lo que hoy día hacemos como terapia electromagnética, terapia biomagnética, y dar este tipo de fundamentos. Pero sí, la sincronicidad y el campo eléctrico tierra están medidos, pero también por lo mismo, ahora que se está modificando y acelerando, es que tenemos una percepción alterada del espacio y del tiempo. ¿Cuántos no nos damos cuenta de como que el planeta se está haciendo más pequeño y por otro lado como que el tiempo avanza más rápido, ¿no? Es por esta percepción que nos comenta Josué. Bueno, vamos a hablar un poquito de la teoría M. Comparaciones de la teoría M y vamos a retomar nuevamente esta visión de los conocimientos y las tradiciones sagradas, ¿no? Que hay muchos puntos de encuentro en este sentido. Elementos comunes entre la ciencia y la tradición, pues una visión holística. La teoría M, como las tradiciones sagradas, conciben el universo como un todo interrelacionado, donde cada elemento está relacionado con el resto, y hay una unidad, una común unión. Una exploración de lo invisible, donde ambas perspectivas se interesan porque están más allá de lo tangible, buscando comprender lo sutil y lo trascendente, y la búsqueda de la unidad que hemos mencionado en esta charla reiteradamente. También mencionemos cómo el poco conocimiento, o sea, la ciencia en poquito, como un poquito de ciencia, nos aleja de Dios. ¿Cuánto ha pasado que incluso los primeros científicos cuestionaban la parte o la concepción de la divinidad? Paradójicamente, a medida que avanzamos con el conocimiento científico, podemos sentirnos más alejados de lo sagrado. Pareciera. La complejidad y la vastedad del universo revelado por la física pueden abrumarnos y generar un profundo sentido de insignificancia. Cuando nos enfocamos solo en los detalles técnicos y nos olvidamos de la contemplación,
corremos el riesgo de perder la vista de la belleza y el significado profundo y sagrado de la realidad. Sin embargo, cuando nos profundizamos más, obtenemos más conocimiento, desarrollamos más ciencia, nos damos cuenta que es la ciencia, lejos de alejarnos del concepto de lo divino, nos acerca a lo divino. La teoría IM y otras revolucionarias ideas de la física cuántica también pueden acercarnos a una visión más profunda y trascendente de la realidad, cuando logramos integrar el conocimiento científico con una actitud de reverencia y humildad. Nos abrimos a una comprensión más completa de los misterios de la existencia. La belleza y la complejidad de la exploración científica de los intrincados patrones y leyes que rigen el universo nos revelan una belleza y una armonía que trasciende lo puramente material. Hay una interconexión natural, segundo punto. La teoría M y las teorías cuánticas nos muestran que todo está profundamente entrelazado, lo que nos acerca a una visión holística y espiritual de la vida. Humildad y asombro. Cuando nos conocemos, cuando más conocemos sobre la inmensidad y la sutileza del cosmos, más nos llenamos de un profundo sentido de asombro y reverencia ante lo divino. Hay diferentes tradiciones, como la filosofía masónica y la iniciación, que habla de la búsqueda de la verdad, de equilibrio entre opuestos, eliminación interior, que nos ha ayudado o que nos ayuda a entender ese intricado aspectos y nuevamente plantea aspectos que son propios de los descubrimientos actuales. Síntesis de la teoría M y tradiciones, podríamos hablar que la teoría M tiene múltiples dimensiones y elementos subatómicos entrelazados. La tradición sagrada pues, nos habla de una visión de un principio unificador y una fuerza y energía que conecta todo. Por lo tanto, los puntos de integración que pusimos en este cuadro es la idea de una realidad multidimensional y profundamente interconectada. Teoría M, explicación de lo visible y lo sutil a través de la física cuántica. Tradición sagrada, búsqueda de lo trascendente y lo espiritual a través de la práctica y contemplación. Punto de interconexión, el interés compartido por lo que está más allá de lo tangible y lo evidente. Teoría M, descubrimiento de patrones y leyes que rigen el universo. Tradiciones sagradas, reconocimiento de la sabiduría y de un orden subyacente en la creación. Por punto de integración, la apreciación de una armonía y de una belleza que trasciende lo puramente material. En estas conclusiones finales, entre comillas, todavía quiero hablar un poquito de fractales. Me dicen cómo voy de tiempo, si me paso el tiempo, me avisan y empezamos. Vamos bien, doctor Hidalgo. Se supone que finalizamos a las 9:30 p.m. Perfectísimo, Tiene, gracias. tiene 30 minutos. Genial, genial. Entonces nos da tiempo de terminar muy bien esto y luego hacer incluso preguntas y respuestas. Los fractales son patrones geométricos infinitamente complejos, autosimilares, que se autorrepiten en sí mismo y revelan belleza y complejidad inherente en las estructuras del mundo natural, desde los copos de nieve hasta los árboles, las montañas, los ríos, la vascularización de nuestro corazón, nuestro sistema nervioso, el árbol bronquial, las redes neuronales de nuestro cerebro, tienen elementos fractales. El infinitamente pequeño adentro, el infinitamente grande afuera, las galaxias, etc. Hablando también de estos elementos, las matemáticas y la teoría del caos, que es parte de lo que vamos a tener, nos dicen que en el aparentemente caos y el aparentemente elemento que fuera un poco causal del aparente azar que hay en la naturaleza, hay un orden imbrincado que nos habla precisamente y que nos da como resultados estos elementos de orden fractal. Teoría del caos, aplicaciones en el aspecto de la ciencia. Estos patrones fractales los encontramos en toda la naturaleza y nos da la belleza en todos los sentidos. Y hay aplicaciones de estos fractales que hemos encontrado en la meteorología y climatología, en la biología y medicina, en la física y la astronomía, en la ingeniería y el diseño, y en diferentes aspectos. Nos habla de esta belleza oculta que más allá de estas figuras geométricas que estamos poniendo en las imágenes, que son fractales, más allá de esto, nos habla de que todo se autorrepite, de que todo es en lo grande y en lo pequeño igual, y que de esa misma manera también está nuestra conciencia. Seguramente nuestras células, que es la unidad funcional o la unidad de vida que tenemos, tiene un nivel de conciencia similar al nuestro. Como nosotros tenemos un nivel de conciencia, como la sociedad tiene un nivel de conciencia. Por ejemplo, aquí podríamos poner, hablando de este elemento de conciencia, por ejemplo, a un animal
que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama panal. ¿Sí conocen un animal de nombre panal? Sí, normalmente muchos se refieren a él como su célula, que es la abeja, pero la abeja no tiene una conciencia como tal. La conciencia es la conciencia del panal, que está formada por varias abejas, y aunque tú puedes separar, si tú agarras a una abeja y la pones separada y la alejas de su panal, a las pocas horas va a morir, porque no tiene un sentido ni siquiera su existencia, sino es en relación a aquello al que pertenece, que es el panal, al que realmente pertenece. De esta misma manera, así como nuestra célula tiene una conciencia, como nosotros creemos tener una conciencia, el conjunto al que pertenecemos, ya sea nuestro clan familiar, ya sea nuestra sociedad, ya sea nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestro país, tiene una conciencia que compartimos, ya sea nuestra raza o nuestra especie, tiene una conciencia también como tal, y que hablamos por eso de una unidad. Nos damos cuenta cuando tenemos acceso a las dimensiones superiores que no hay una división entre el tú y el yo, sino que somos uno mismo. Tú eres yo y yo soy tú. En esta es la conexión entre los fractales y la espiritualidad, el reflejo de esa unidad cósmica. Los fractales, con su belleza infinita y su capacidad para reflejar la unidad subyacente en la naturaleza, han inspirado una profunda conexión entre las matemáticas y la espiritualidad. Decía uno de los un texto de uno de los discípulos del doctor Lafreniere, que decía, creo que es el maestro David Ferriz, que se refería, yo realicé a Dios a través de las matemáticas, ¿no? En donde hacía este primer planteamiento, obviamente basado en su maestro, el doctor Lafreniere. También nos habla de una ventana hacia lo trascendental. Estas estructuras fractales que se encuentran en todas partes y que han inspirado a filósofos y místicos a reflexionar sobre la naturaleza y la realidad y la manifestación de la perfección divina. Y por último, nos ayuda a crear más puentes de los ya existentes y que se siguen generando más y más entre la ciencia y la espiritualidad. Hoy día precisamente estamos en esta época tan emocionante en la cual se están creando puentes, porque entre más se desarrolla la ciencia, porque hay técnica, porque hay capacidad, porque hay conocimiento, porque hay teorías y porque hay tecnología, nos permite encontrar que la ciencia no tiene un sentido si no le damos el sentido de la espiritualidad, y por eso es que ya está yendo hacia allá la nueva ciencia y las ciencias de vanguardia. Los fractales se han convertido en un puente entre la ciencia y la espiritualidad, ofreciendo una ventana de interconexión y una armonía subyacente en el universo. Pongo aquí la imagen que habíamos hablado hace rato, una imagen que desarrollamos del águila bicéfala como símbolo fractal. La enigmática figura del águila bicéfala, veamos un mismo cuerpo que interrelaza todo el conocimiento del ser humano, ese campo de resonancia mórfica que nos mencionaba Rupert Sheldrake, pero que tiene dos cabezas, aparentemente viendo en direcciones contrarias. La filosofía espiritual, la espiritualidad y la ciencia material. Es tiempo de que hoy día esta unidad en la dualidad que representa el águila bicéfala, que aparentemente sería una contradicción, que vemos en la imagen como una explicación, al igual que los fractales que se revelan una complejidad divina, es momento de que estas dos visiones diferentes volteen la cara y se vean frente a frente, o se vean a los ojos y se den cuenta que son lo mismo, la ciencia y la espiritualidad. Ok, fractales y el arte de la meditación, creo que se ha desarrollado. Los mandalas nos dan mucho sobre esta, y los yantrams sobre esta vía. Los fractales con su belleza infinita, capaces, repiten a diferentes escalas, han encontrado un vínculo profundo en la práctica de la meditación. La concentración y presencia a través de la contemplación de patrones fractales, los meditadores pueden alcanzar un estado profundo de serenidad y presencia, donde la mente se libera de distracciones y se conecta con la esencia de la realidad. Reflejo de la armonía e interconexión que vemos en los fractales y obviamente la sensación de unidad e interconexión. Ya cerrando al menos la exposición para pasar a preguntas, pues los fractales y la búsqueda de la unidad es lo que tenemos. La geometría infinita, los fractales con una intrincada geometría que se despliega a múltiples escalas, han inspirado una profunda reflexión sobre la naturaleza de la unidad y la interconexión que subyace el universo. Una conexión trascendente, una inspiración interdisciplinaria es lo que nos buscan los fractales, que nos hablaremos de tres elementos principales. Una complejidad infinita, entendido que hoy día ya el infinito no es el infinito que hablábamos cuando éramos pequeños o con la antigua ciencia.
Hoy incluso, y ya ahí podríamos entrar en otra plática muy amplia en donde ya la ciencia reconoce que hay infinitos, y lo diré, parece hasta chistoso, no lo hubiéramos visto antes, que hay infinitos pequeños y hay infinitos grandes. Entonces, hay infinitos dentro de infinitos, que puede haber un infinito de infinitos dentro de un infinito mucho más amplio. Entonces, no todos los infinitos son iguales. Por eso es que se habla de una complejidad de la parte infinita, patrones fractales de la realidad de que encontramos en todos y al final lo que buscamos que es la unidad fundamental al mismo tiempo que la explicación de todas las cosas. Fractales y la interconexión de todas las cosas es el camino por el cual vamos o queremos ir y los fractales como un reflejo de esa perfección divina y de esa infinita belleza. Conclusión, ahora sí la conclusión de las conclusiones, fractales, matemáticas y espiritualidad. Los fractales con su infinita complejidad y su capacidad para reflejar la unidad subyacen en la naturaleza y han demostrado ser un puente fascinante entre las matemáticas, la ciencia y la espiritualidad. Y estas son formas geométricas que se expanden hasta el infinito y nos invitan a contemplar la perfección divina que impregna la creación. A través de la exploración de patrones fractales, hemos descubierto una ventana a la armonía cósmica, la interconexión de todas las cosas y la manifestación de la belleza más allá de lo puramente físico. Los fractales, la física cuántica, nos ha inspirado a buscar orden y la unidad que subyacen en el aparente caos, encontrando así un reflejo de la sabiduría y la inteligencia que dan forma al universo. Bueno, quisiera, y yo sé que han estado interactuando en la parte del chat, pero quisiera un poco, ya sea abriendo el micrófono, comentando, levantando la mano, o bien por medio del chat, interactuar algunas preguntas, algunos comentarios, qué les ha parecido la misma charla, o tenemos aún, según lo que nos comentó el maestro Carlos, algunos más o menos 20 minutos, en donde podemos profundizar en algunos puntos de los que hemos estado desarrollando. Yo quisiera tomar en cuenta y simplemente llegar a la conclusión. La física cuántica nos permite una visión para entender la realidad de manera más detallada, cómo se conforma el universo, pero aún nos hace falta profundizar mucho más. Pero al mismo tiempo, en esa profundización de entender cómo está conformado el universo y nuestra realidad, nos ha permitido darnos cuenta que mucho de lo que decían las diferentes tradiciones sagradas de diferentes partes del mundo realmente tenían un conocimiento científico que hoy día apenas estamos alcanzando, ¿no? Entonces, no eran elementos que estaban sustentados en elementos no sin respaldo de conocimiento, sino más bien no teníamos el conocimiento para poderlo entender con la profundidad que hoy empezamos a tenerlo. Por eso les decía, es apenas la puntita del iceberg en ese aspecto y conocimiento y que nos va a dar un amplio campo a todos estos aspectos. Comentarios, preguntas, reclamos. Adelante, maestro Enrique. Ochoa. Buenas noches a todos. Muchas gracias, antes que nada, doctor David Hidalgo, por tu exposición tan clara y cómo profundizas con unos 4 o 5 autores, aunque citas a varios. Algo que me llama la atención es que hablamos de espiritualidad. En ningún momento el tema de ética no entra el tema de ética. Sin embargo, trato de explicarme que una de las palabras que más repetiste, utilizaste fue armonía, equilibrio, belleza, complementos, que me hablan de un respeto hacia el entorno, un respeto y un trabajo en equipo a lo que formas, y en la medida en que hay conciencia, te haces un colaborador al proceso incluido. Y quiero entender, si es mi pregunta, si es que de esa manera es que se manifiesta precisamente la ética, una ética que permite un respeto hacia todo lo que te rodea y ser un colaborador a seguir haciendo entre todos algo más hermoso, equilibrado y bello. Muchas gracias por su comentario, maestro. Y diré al menos, obviamente no una respuesta en el sentido tal, porque no hay una respuesta como tal, más bien es una opinión. Yo Sí, creo que si entendemos el principio que hablábamos de la unidad, pues obviamente automáticamente
hablamos de que si yo soy tú eres yo, si tenemos que estar en común unidad, comunidad, si tenemos que estar en común unión, en comunión, pues se tiene, no solamente es colaborativo, o no solamente es un trabajo en equipo, es implícito que tiene que ser así, porque incluso aquel que está aparentemente en tu contra, pues te está enseñando y está ayudando a un despertar de conciencia colectivo. Decíamos que hay un imperativo cósmico que es este despertar de conciencia que se dará en este nuevo momento o en esta nueva era, pues con nosotros o sin nosotros, con nuestra ayuda o con los que vengan en contra, porque ya es un aspecto que es un elemento que se va a dar. Entonces, en ese sentido, sí considero que la visión que se tiene que trabajar, obviamente se tiene que trabajar con ética, con un aspecto de bioética, en nuestro caso, por el tipo de trabajo que hacemos, pero que está implícito en esa unidad de trabajo, porque aunque hagamos un trabajo solo, no lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo como parte de ese campo de resonancia mórfica y elementos. Aquí quitaríamos un poco, y repito, es opinión, el juicio de valor en el sentido de bueno y de malo, porque estaría esto, cuando hablamos de una unidad, quitaríamos el juicio de valor de bueno y de malo, porque vamos en una misma dirección. Ya no hay las direcciones, no hay el opuesto, no hay el que pone la piedra en el camino, es todos, aún ese es un conocimiento circular, espiral, que nos lleva a un estado de conciencia en una octava superior, ¿no? Pero es en colaborativo, aunque no queramos, porque somos una unidad. Es el ejemplo que decíamos que no existía la abeja, que existe el panal. Entonces, en este caso, existe la comunidad, existe la sociedad, y en este caso, toda nuestra raza de la humanidad, el nivel en que estamos, es un crecimiento colectivo de conciencia. Es más, repito, más que una respuesta, es una opinión. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, siguen los comentarios, los elementos. Quien quiera hacer algún comentario, colaborar, plantear algo en ese mismo sentido. Si no, simplemente comento y además de agradecer mucho a todos ustedes el tiempo que le han dedicado a esta ponencia, que nos han permitido, la invitación que nos han hecho a compartir estos puntos de vista, es hoy día, afortunadamente ya no es unos cuantos los que estamos en esta línea, ya se están utilizando muchas de estas herramientas que antes simplemente se desarrollaban a nivel filosófico. Hoy día lo hemos planteado en la ponencia, ¿no? Hoy día hay computadoras cuánticas que se desarrollaron hace apenas 2 años. O sea, era una teoría que iban a existir desde hace décadas, pero que existen concretamente, tiene en 2022 desde que se desarrolla. Hoy día muchos de los elementos de teoría del caos lo estamos ocupando para el diagnóstico, incluso ya no en medicina alternativa, en medicina convencional, para elementos de diagnóstico, para elementos de tratamiento, va a permear todas las disciplinas y las ciencias, porque es hacia allá donde va. Estamos en un momento y en una era de saber, del conocimiento, en donde vamos a partir ya no quien tenga el conocimiento, porque el conocimiento va a ser universal, sino realmente quien tenga los elementos para poder utilizar ese conocimiento y poder tener la intención, hablamos nuevamente de la intención para poder generar. Entonces, ahora va a ser en ese aspecto quien tenga la intención para poder crear los aspectos, habrá las herramientas con inteligencia artificial, con el conocimiento general, que ya está todo en Internet y sigue desarrollándose y tal, para que nuestra intención con estas herramientas genere la realidad que viene en donde año con año nos sorprende que cada vez es más rica, es más maravillosa y que mucho de lo que vivimos ya como cotidiano en 2024, hace 10, 20, 30, 40 años, era verdaderamente ciencia ficción. Imagínate pensar que tuvieras un mapa en el celular que cuando vas manejando te dijera cómo está el tráfico en otros lugares, te pudieras adivinar cómo va a estar, cuál es la ruta más cercana, dónde hubo accidentes y tal, o un lugar en donde no conoces, llegas a otro país y manejas con la facilidad como si lo hubieras conocido mejor que el taxista que está ahí, llegar a Nueva York y manejar con las aplicaciones de estas mejor que el taxista que lleva 30 años manejando allá, pues es algo que antes hubiera sido ciencia ficción, tener acceso al conocimiento, crear elementos y todo, antes no lo teníamos y es solamente la puntita del iceberg que viene a todo lo que es esa nueva humanidad que ya está en marcha, que ya está avanzando, que va con una nueva conciencia
y que obviamente nos crea con una gran responsabilidad para poder crecer, para poder avanzar y poder tener muchos de estos elementos que podamos tener. Tal. La invitación es ya el despertar de conciencia, es un imperativo cósmico que tenemos, ya la ciencia que hay nos da explicación, ya no es de que con el tiempo nos la da, hoy día nos da una somera explicación de todos los fenómenos que tenemos en este momento. Ya hay una explicación científica para ello, ya no es que en el futuro la habrá, ya la hay. Obviamente faltan muchas más cosas, avanzar y profundizar, pero ya la hay. Hoy día podemos hacer ciencia, podemos tener conocimiento y podemos avanzar en el camino espiritual. Hagámoslo porque además somos corresponsables de esto. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por su Yo tiempo, por pregunto. comentarios. Adelante, por favor, Nora. Sí, muchas gracias. Yo la verdad estoy encantada con el tema. Por las redes sociales, creo que el algoritmo detecta cuando uno busca y busca y busca más sobre espiritualidad, sobre conciencia y le manda a uno muchísima información. Sin embargo, me pregunto si dentro de los estudios que ustedes realizan o si usted tiene conocimiento de qué tipo de comunicación colectiva se necesita para este nuevo mundo en el despertar de conciencia. ¿Qué tipo de... La comunicación que estamos teniendo es como las redes sociales están, digamos que fracturando esta comunicación tradicional que había. Pero ¿hay algún modelo, hay alguna forma que sea mucho, que ayude más a este despertar, que ayude más a esta evolución? ¿O cómo debiera ser en un ideal? ¿Cómo debiera ser esta comunicación? ¿Más afectiva? Antes de contestar, quiero hacer varios comentarios, Nora. Uno, por ejemplo, hoy día a la inteligencia artificial, que sabemos que no es un ente, que no es una persona, simplemente es una base de datos universal, hay un estudio que se hizo para ver qué tipo de preguntas les hacían a este famoso ChatGPT. Resulta que el 80% de las interacciones de humanos con el chat de inteligencia artificial no eran para preguntar conocimiento ni desarrollo científico ni nada, era para cosas de tipo emocional, era para cosas que para preguntarle casi un hola, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cosas tan simples como eso, ya no dialogaban con otras personas, sino estaban haciéndolo con la inteligencia artificial. Hay una aplicación que se llama Réplica, que incluso te genera al novio o a la novia o al amigo perfecto, ¿no? En donde chateas y como te conoce perfectamente con todos los algoritmos, pues resulta que te contesta lo ideal que te quisiera como para sentirte efectivamente mejor. Hay otras que ya dan psicoterapia y que han demostrado con encuestas que incluso están dando psicoterapia a un nivel tan humano, tan sensible, tan emocional, incluso que pueden superar en resultados de algunos psicoterapeutas. Obviamente todo esto puede ser cuestionado. Bueno, ¿por qué hago este comentario? Esto por un lado. Y por otro lado, muchos de los grandes desarrolladores de software, de elementos, por ejemplo, Steve Jobs, creo que es de conocimiento general que prohibía a sus hijos el uso del celular y de los chats. ¿Por qué? Porque también nos damos cuenta dónde nos va perdiendo. Estamos justo en el momento histórico, estamos en el momento histórico en el cual estamos o tenemos que estar entre las dos realidades, la comunicación anterior y los elementos de comunicación actual. Nos toca eso y estamos teniendo las ventajas de las dos cosas y las desventajas de las dos. Por eso es que tenemos que ser muy responsables, incluso con nosotros mismos. De ejemplo, Nora, lo que un celular te genera, a veces en planteamiento, la luz azul que generan los celulares, pues resulta que te quita, te abre la pupila y te quita el sueño y no te permite la producción de melatonina. Por eso es importante no tocar tu celular media hora antes de dormir, porque si no, no vas a dormir bien, no vas a descansar profundamente. O sea, media hora antes, elimino, dejo todo, reviso todo. Y no es lo habitual, ¿eh? Muchos agarran, incluso hasta antes de dormir, están ahí mandando el último mensajito y apagando las últimas cosas y tal. A ver, mi respuesta más concreta es como hacia antes. Salieron los famosos libros digitales. El libro tradicional, impreso en papel, y ahora hay muchos los libros digitales y virtuales. Mucha gente pensó, como al principio pasó, que estos nuevos libros, esta nueva forma de leer, iba a acabar con la industria editorial. Y al principio lo devastó, acabó, las ventas bajaron muchísimo, etcétera.
Pero con el tiempo, todo mundo estamos regresando a leer, porque, pues, a ver, quienes hemos disfrutado de leer un buen libro en papel, por más que nos guste y tengamos libros digitales, no los disfrutamos igual. No es el mismo manejo. De la misma forma, lo que va a pasar en los siguientes años y décadas, Nora, es le daremos un nuevo valor y no se le quitará el espacio a la comunicación afectiva y personal que tenemos. Es como cuando llegó Amazon, que se pensaba que iba a ser disruptiva y que todo el comercio iba a ser ya en línea. Pues Amazon tuvo ese momento y creyó que iba a romper con eso, pero hoy el mismo Amazon, sobre todo en Estados Unidos y ya en México creo que abrió una o dos, eh, está abriendo ahora tiendas físicas. O sea, Amazon se dio cuenta que sí, iba a seguir creciendo en lo digital, pero que nunca iba a quitar el concepto de una tienda física. Por eso ya lo está abriendo. La comunicación, aunque tendremos las vías que tenemos, WhatsApp, Telegram, teléfono, etcétera, siempre va a haber un regreso y la humanidad regresará a la parte tradicional, a la parte afectiva, persona a persona, a la no virtualidad, a la presencialidad. Después de este momento, va a regresar a eso en donde se unificarán y habrá las dos corrientes y tendremos la fuerza con las dos, obviamente dándole su lugar a cada una de ellas. Y lo que nos toca a nosotros es separarnos. ¿En qué sentido? Separarnos en el sentido de, de no quedarnos en una sola, porque estamos en ese momento de transición. Entonces, pasando este momento de transición, la siguiente generación ya lo habrá implementado y ya no tendrá el peligro que nosotros sí tenemos todavía de caer en ese vicio porque estamos en el momento de transición. Es igualmente mi opinión, por lo que Mil estamos viendo. Gracias a ti, agradezco muchísimo, repito, el tiempo. Nada más termino con la pregunta de Josué. Dice, entonces me comentó que en una de las respuestas que me dijo, Dios se va a manifestar tal cual es cuando exista una comunidad en toda la extensión de la palabra. La comunidad y la común unión, o sea, la comunión ya existe, ya es. Por lo tanto, lo mismo, Josué, desde nuestra opinión, Dios ya es y ya está, y su manifestación está tan clara y presente como cada uno de nosotros. Todos somos una manifestación de lo divino. En ese sentido, por eso le quitamos juicio de valor en el sentido de bueno y malo, sino simplemente como manifestación en ese aspecto de lo divino, entrando en esa línea. Muchísimas gracias, mil bendiciones a todos. Ah, bueno, comenta Sabina, gracias por compartir, gracias a ti. La conciencia, el primer paso. Gracias, gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias. También, maestro Carlos Vázquez, a todos los que nos han invitado a esta participación. Muchísimas gracias y bendiciones. Bueno, pues sí, gracias, doctor Hidalgo, por su hermosa presentación, tanto balanceada con lo científico y lo espiritual, que es el tema de este grupo, lo que este grupo está explorando en su conjunto desde hace ya casi un año. Entonces, pues disfrutamos mucho su participación, ojalá sea la primera de muchas en el futuro. Queremos dar las gracias a todos los que entraron esta noche a esta conferencia en el misma liga o el mismo invitación. Ahí al final hay una liga para entrar al grupo de psicología y espiritualidad. Si no has entrado y quieres enterarte de próximas reuniones, pues puedes unirte al grupo y te mantendremos. Hemos tenido temas de inteligencia artificial y espiritualidad, meditación y, perdón, bases científicas de la meditación, en fin, una serie de temas muy interesantes, explorando un tema de frontera que diríamos. Entonces, pues bienvenidos aquellos que sigan continuar explorando este hermoso camino. Y gracias a todos, que tengan buena noche. Por ahí, para los que están en el grupo, desde hace unos días compartimos una encuesta para conocerlos mejor, servirlos mejor y también para aquellos que quisieran ser parte más activa de este grupo, es decir, que presten algún tipo de apoyo en la organización de eventos y futuros eventos que queremos hacer todavía, llegar a más gente y con eventos más organizados, más intensos, más profundos. Entonces les pido por favor que se tomen unos minutos para llenarlas. Acabo de volver a poner, está hasta arriba del grupo. Pues el que llene de esto y nos comparte esa información nos ayudará mucho a que esto lo sigamos expandiendo y creciendo. A todos, buenas noches, que disfruten Muchas y gracias. hasta luego. Gracias. Felicitar al
doctor David, por la plática. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas Om noches, Meteor. gracias. Gracias. Dios, buenas noches a todos. Bien, gracias.